con este gran tribunal que tenemos aquí enfrente, tribunal, triunvirato, bueno, ellos ya se pondrán de acuerdo o no, porque el conversatorio esto es abierto, esto es reflexión, esto es debate, ¿sí? Esto es intercambio, y en estricto rigor de presentación tenemos por allí al ingeniero Bruno Juan Loca, apellido de su señor abuelo, persona que remite mucho a esta casa de estudio, de investigación. Su abuelo, Washington Loca, entre las tantas investigaciones que hizo, tenemos Santo Domingo Soriano, antecedentes, fundación y consecuencias, ¿sí? Una obra que sin duda Bruno conoce muy bien, la ha leído, pero no se agota allí. Él va más allá, él es crítico con su trabajo, con el trabajo de otros, de Marotta también incluido, con quien también ha intercambiado, o mejor dicho, ha mantenido cierto contacto, cierto debate a través de la prensa escrita, pero también lo hemos invitado al señor Marotta y bueno, pues él ha manifestado que estos tiempos son de celebración y no de debate, y pues bueno, lo respetamos también a él. Aquí tenemos también al doctor Tomás Alzón Corvo, doctor en Historia, de formación de base, licenciado en Ciencias Históricas con opción a investigación, trabaja en la UDELAR, concretamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Yo hoy le preguntaba por el departamento donde trabajaba, historiología, le decía, pero él me contestó y me corrigió, historiografía. No, historiología es el departamento. Historiología es mi especialización. Su especialización. Muy bien, hechas las correcciones por allí. Bien, y al centro tenemos al profesor Santiago Ceferino, conocido por todos, gran docente, investigador también. Y bueno, entre ellos tres hoy tenemos el agrado de tener este conversatorio que Santiago tú te encargarás de explicar un poco la dinámica, que desde ya adelanto es algo novedoso, algo nuevo, algo a lo cual no estamos acostumbrados nosotros. Y bueno, pues bienvenidos sean y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Hola, ¿sí? Bueno, muchas gracias por venir. Hago mías las palabras del señor presidente. Saludar a los grandes expositores que tenemos hoy. Hoy el Centro Histórico se viste de gala con el tamaño de expositores que tenemos y con el tema que nos compete, que va justo a lo que está sucediendo en estos momentos. También y no hay semejantes en el tema académico, no físicamente. Siempre que haya una celebración histórica tiene que haber paralelo un debate, porque la historia avanza, pero hay que debatir todo lo que se ha establecido muchas veces como verdad casi incuestionable. Y para eso están los historiadores y los investigadores, para hacerles preguntas a la historia. Al haberme concedido el poder de moderar, voy a poner algunas reglas de juego. Yo propongo una exposición de ambos expositores de 60 minutos, si están de acuerdo, más o menos, y dar 30 minutos a abrir una grilla de preguntas del público para que pueda hacer un poquito de ida y vuelta. Pero proponemos la exposición de ambos sobre 3 ejes temáticos que los voy a pasar a detallar. El primer eje temático se refiere a un breve resumen de los puntos principales de sus trabajos sobre Santo Domingo Soriano, sobre todo haciendo énfasis en la parte de las conclusiones a las cuales han llegado ambos. El segundo eje temático es el periplo historiográfico del tema de Santo Domingo Soriano y sus enseñanzas, tanto en lo que se refiere a la Villa Santo Domingo Soriano, como el punto de vista del análisis histórico, la referencia sobre todo a la construcción del camino historiográfico de un tema tan abierto y que nos toca tanto la esencia de los sorianenses, ¿no? Y por último, y creo que es subrayar esto, y creo que es uno de los temas más importantes, es Santo Domingo de Soriano como sitio de la memoria y la construcción de identidades, y me encantaría que al último hagan una breve mención, alusión o reflexión sobre qué tan importante es celebrar una fecha.
¿sí? Que se esconde sobre todo atrás de la celebración de una fecha y de un proceso fundacional. Bueno, por ahí van los tres ejes temáticos. Capaz que, Bruno, con tu permiso, le damos a la visita al doctor, le damos a Tomás las primeras palabras. Sobre cada tema o hablamos de 30. Bueno, muchas gracias a las autoridades del centro por la posibilidad de compartir este rato de reflexiones históricas sobre Santo Domingo Soriano con esta destacada audiencia. Digo destacada refiriéndome no solo a las personas, sino al propio centro histórico y geográfico de Soriano, porque los que somos historiadores lo conocemos muy bien, aunque recién el año pasado tuve el gusto de que me abrieran sus puertas y tuve el gusto porque antes no había venido a conocer. Pero sabemos muy bien lo que implica este centro para la historia local y para la historia de la historiografía nacional. Yo inicié mi carrera en 1986 y me acuerdo que en la clase de Teoría y Metodología de la Historia, el profesor Carlos Zubillaga, que en aquel tiempo estaba muy vinculado con el Instituto Genealógico del Uruguay, hacía referencia explícita y varias veces lo dijo en el curso, que no existía en todo el interior de la República un lugar como este, un lugar como el Centro Histórico y Geográfico de Soriano. Me llamó la atención, imagínense, un tipo muy joven que recién se acercaba a los estudios históricos, y ahí me puse a leer, y obviamente mi primer encuentro fue con la producción de Washington Locker. Por ahí entré al conocimiento de la historia de Soriano, por un comentario de Zubillaga y por la producción de Washington Locker. Y obviamente que luego seguí profundizando en todo lo que se iba publicando por parte del centro y sobre Soriano y todos los tópicos que tienen que ver con su tradición, su geografía, sus discusiones historiográficas, ¿verdad? Otro historiador que me puso en conocimiento de la existencia de este centro fue Arturo Bentancur. Supongo que algunos lo deben conocer, sobre todo los más memoriosos. Arturo Bentancur es un historiador, es un colonialista, el más destacado colonialista uruguayo de los últimos 30 años, está jubilado en este momento, es mayor, pero él es oriundo de Libertad y siempre muy orgulloso de su pueblo y nunca dejó de hacer historia de su pueblo, aunque hablaba del comercio colonial, del puerto de Cádiz, bueno, todo lo que se hace en materia colonial, nunca dejó de hacer historia de su pueblo. Y tiene un libro muy importante que se titula La historia regional en Uruguay, que es una suerte de archivo de la producción sobre historia local y de las personas y las instituciones que hicieron historia local en Uruguay hasta 1992. En ese libro, yo lo conversaba contigo, en ese libro, Historia Regional en Uruguay, dedica evidentemente varios párrafos a el Centro Histórico y Geográfico de Soriano. Y bueno, ahí una vez más, después de leer este libro de Arturo, me puse a conversar con él y él mencionó también la visita que había tenido y cómo había conocido este centro hace ya muchísimos años, en la década del 80, del siglo pasado. Y bueno, otra vez, lo mismo de Zubillaga, el asombro por lo que se hacía en esta institución. Y no estoy hablando de dos historiadores de segundo, dos historiadores menores, son grandes historiadores uruguayos. Los dos, de manera unánime, estaban convencidos de la importancia de este centro y lo que había producido. Entonces, de ahí es que yo me empecé a acercar y a conocer la producción de este centro. Todo esto para volver al principio. Muchas gracias, señor presidente, por la posibilidad de estar aquí compartiendo estos momentos con ustedes. Me siento muy honrado, realmente. Además, porque yo tengo elemento de comparación. Viví 24 años en Melo. Escribía una cuestión sobre historia local en Melo, pero particularmente en Cerro Largo es impensable, por múltiples razones, una experiencia como esta. Una experiencia como la del Centro Histórico y Geográfico Soriano. Desde 1958, ¿verdad? Sí, fundado en 1958. Bueno. Después de este introito vamos un poco más a la materia. De alguna forma
por qué me interesó Santo Domingo Soriano. Hay varias motivaciones que me llevaron a trabajar sobre esto. En primer lugar, yo antes de estudiar historia, perdón que haga tantas referencias personales, pero lo que sucede es que las opciones de un investigador tienen que ver con su vida. Es lo que se llama la egohistoria. No ego en el sentido de ensalzar el ego, sino de el yo del historiador de alguna manera explica su itinerario intelectual. Entonces, si yo llegué a estudiar Santo Domingo Soriano, tiene que ver también con historia personal. Cuando era muy joven, hice una experiencia vocacional con los dominicos, hice el postulantado en Montevideo, la Orden de Predicadores. Y casualmente, quien fue mi maestro de postulantes era Alfonso Esponera, que supongo, sobre todo para los más veteranos, ese nombre debe ser mucho. Allá te hace algunos que dicen que sí. Alfonso Esponera vive, está muy viejito, está en Valencia. Alfonso Esponera, aparte de teólogo, es historiador. Y tiene un libro muy importante que se titula Los dominicos en la evangelización del Uruguay, un libro publicado en 1992. Bueno, yo hice mi postulantado con Esponera en 1989. Y me acuerdo que en el medio de las charlas teológicas y todo eso, obviamente afloraba el historiador que estaba en Esponera y me mostraba los mapas, los famosos mapas que muestran las ubicaciones de Santo Domingo Soriano, ¿no? Y muy entusiasmado me informaba de cómo marchaba su investigación sobre lo que él denominaba la presencia directa de los dominicos en la época colonial en Uruguay, concretamente los dominicos que se asocian con el proceso de Santo Domingo Soriano, empezando por el Parque Suárez, o Juárez, dependiendo de la gráfica. Entonces, eso me quedó a mí, ¿no? La polémica en torno a Santo Domingo Soriano. Y tuve la posibilidad de conocer de manera inédita, bueno, los borradores, obviamente, de ese libro, Los dominicos en la evangelización del Uruguay. Para quienes no lo conocen, les digo, es un libro erudito, un libro muy bien escrito. Yo no recuerdo las páginas, pero póngale que si tiene 250 páginas al libro, unas 120 están dedicadas a Santo Domingo Soriano. Y todo lo que tiene que ver con la polémica de su fundación y todo lo que tiene que ver con lo que a él específicamente le interesaba, que era la presencia de la orden dominica. Las presencias directas con los frailes que estuvieron allí y lo que él denomina las presencias indirectas, o sea, la presencia de devociones dominicanas presentes en ese pueblo. Y se detiene particularmente en dos: la propia denominación del pueblo, Santo Domingo Soriano, que remite a Soriano Calabro en Italia, y la fundación de una cofradía de la Virgen del Rosario, otra devoción íntimamente relacionada con la Orden de Predicadores. Entonces, más de la mitad de ese libro, Los dominicos en la evangelización del Uruguay, está dedicado a Villa Soriano. Entonces yo tuve, siendo muy joven y antes de empezar a estudiar historia, un contacto directo, insisto, con los borradores de ese libro y con toda la polémica de Santo Domingo Soriano. Desde ese momento, cada tanto, cuando aparecía algo de Santo Domingo Soriano, me llevaba a mis manos, lo guardaba, lo leía, tomaba nota de lo que iba llegando a mí. Y además está decir que heredé la vocación histórica de este fraile, no la vocación religiosa, ¿no? Yo con mi esposa acá. Y bueno, fue pasando el tiempo y cuando me reintegré a la vida de Montevideo, porque como dije estuve muchos años en Melo, la parroquia donde, o sea, me mudo a un lugar y la parroquia era de los dominicos. Entonces, empecé a frecuentar esa parroquia y enterado que yo estaba ahí, me plantean los dominicos que estarían interesados en continuar la obra de Alfonso Esponera. Porque Alfonso Esponera, en ese libro, Los dominicos y la evangelización del Uruguay, llega hasta el siglo XX. Del siglo XX escribe una especie de resumen de 10 páginas haciendo un punteo de cuáles son los asuntos que deberían ser investigados. Y entonces los dominicos me plantearon el año pasado si yo estaría interesado en justamente hacer la historia de los dominicos en el siglo XX en Uruguay. Obviamente le dije que sí y me puse a trabajar en eso. Y una vez más, para analizar la presencia de los dominicos en el siglo XX, tengo que ir a la fuente, a la época colonial. Otra vez me encontré en Santo Domingo Soriano.
Y en los días en que me estaba empezando a meter en este tema, aparece la convocatoria de concurso. Perdonen todo este largo excursus, pero es para que se entienda por qué me interesé en Santo Domingo Soriano. No es ninguna casualidad. Cuando me estaba empezando a meter nuevamente en los antecedentes de la presencia dominica en el siglo XX en Uruguay, salió la convocatoria de concurso. Dije, bueno, tengo todo para escribir y me decidí, me entusiasmó mucho la idea de ponerme a estudiar esto. El por qué estudiar Santo Domingo Soriano. Perdóname si no respeto el orden, por favor. Tú me vas diciendo, en todo caso, María. Por múltiples razones. En primer lugar, razones tal vez un tanto académicas y otras simple curiosidad. La historia transnacional para mí es muy importante. La historia transnacional creo que es básica para entendernos como sociedad sorianense, como sociedad uruguaya, como sociedad rioplatense. No podemos de ningún modo estudiar o entender una realidad desde la perspectiva micro, de la perspectiva local, es imposible. Las derivas del mundo están en la villa Soriano, como también están en Soriano Calabro. Entonces, estudiar Soriano Calabro y estudiar la villa Santo Domingo Soriano tienen un nexo en común, una devoción religiosa. Entonces, no se puede entender por qué en el medio de, imagínense el imperio colonial español, ¿no? En el medio de la nada, una localidad, un pueblo de indios, recibe ese nombre. Bueno, alguien trajo ese nombre. Alguien que respondía a una determinada devoción religiosa. Alguien que valoraba una cierta tradición devocional. Entonces, la historia de Santo Domingo Soriano, para mí, no muere solamente en el lugar geográfico donde estaba o donde estuvo, teniendo distintos traslados, sino que es una historia que se emparenta directamente con la historia colonial o la historia, como diría algún historiador, de la lucha de los imperios portugués y español por el dominio de toda esta región. Entonces, a mí que siempre me gustó la historia transnacional, tuve en este pedacito del Uruguay llamado Santo Domingo Soriano una especie de microscopio para observar, para agrandar la lente y entender mucho más justamente esas derivas de la historia. ¿Cómo llegó esta devoción a este lugar? Y bueno, necesariamente hay que irse intelectualmente, ¿no? A Italia, la historia de la época moderna, los desplazamientos de los frailes, esas corrientes devocionales, dónde, cómo, cuándo cuajaron y por qué factores cuajaron. Entonces, ese fue un primer elemento que disparó mi curiosidad para estudiar a la villa. Otro elemento tiene que ver indiscutiblemente con la célebre polémica de 1624. ¿no? Me acuerdo que el año pasado cuando estuve acá, que muy gentilmente el escribano Arias y Alberto Laborde me abrieron un domingo de mañana las puertas del centro para mostrármelo a mí, a mi señora. Les agradecí muchísimo porque hicieron un domingo de mañana con esa gentileza. Bueno, me acuerdo que cuando me iba, lo miré con cara de picardía y le digo, ¿y 1624 o 1662? Se rieron y dijeron, bueno, el centro no tiene una posición oficial asumida. Fue toda una respuesta. Evidentemente se rieron. Evidentemente eso fue otra acicate más para analizar este tema, ¿verdad? Ojo, no analizar la polémica, que está referida al libro, obviamente. Mi gran pregunta no es por la polémica, mi gran pregunta no es por 1624 o 1662. Mi gran pregunta es, ¿por qué la polémica? Y la respuesta es tan sencilla como complicada, porque somos uruguayos. Este país que festeja su independencia el día en que debería recordar la unión con las Provincias Unidas. Este país que tiene enterrado a Artigas en una plaza que conmemora la independencia de un Estado por el cual él nunca combatió. El Uruguay no estaba en el horizonte de Artigas. Además, un hombre de campo enterrado en la ciudad. Bueno, todas esas cuestiones que ya sabemos, no quiero aburrirlos, pero es curioso, ¿verdad? Además,
la independencia de un Estado unitario, cuando él era un gran federal. Es decir, hasta hoy los uruguayos debatimos cuestiones como esta. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Cristina Kirchner dijo que Artigas era uruguayo? El escándalo. Bueno, los uruguayos, aparte de ser directores técnicos, somos todos historiadores. Todos opinamos sobre las cuestiones más insólitas. Y a veces opinamos sin fundamento. Me acuerdo que el año pasado, justamente en esta parroquia de Dominico que decía, di una charla, algo así como un avance de investigación sobre Santo Domingo Soriano, y una señora mayor, maestra, me dice, para mí se fundó en 1624 porque fue lo que siempre aprendí. Siempre lo aprendí y se fundó en 1624. Y me empezó a discutir. O sea, para ella no admitía discusiones, pero entraba en la discusión, generaba discusión. Porque los uruguayos somos así, tenemos que discutir por todo. Entonces, ¿a dónde voy? Hasta mediados del siglo XX, cuando la producción histórica era sobre todo amateur en Uruguay, era incuestionada lo que es la denominada tesis independentista clásica. Es decir, 25 de agosto de 1825, independencia uruguaya, Artigas, héroe uruguayo, héroe fundador de la nacionalidad oriental uruguaya. La profesionalización de la historia trajo de alguna manera un estudio más crítico del pasado. Es decir, me estoy refiriendo a la labor de los primeros egresados de los Centros Superiores de Formación en Historia, IPA y Humanidades. En el IPA hay algunos nombres que me eximen de todo comentario: José Pedro Barrán, Benjamín Naum, Lucía Sala de Turón, por ejemplo. Facultad de Humanidades, Juan Antonio O'Donnell, Blanca París de O'Donnell, Raúl Jacob y otros tantos. Cuando la historia empieza a hacerse crítica, cuando la historia empieza a hacerse, no del todo correcto el término, pero para facilitarlo, científica, se empiezan a cuestionar los mitos fundantes, se empiezan a cuestionar las verdades canónicas. Y ahí se empieza a cuestionar la fundación de la nacionalidad oriental, el proceso de fundación de la nacionalidad oriental, se empieza a cuestionar que Artigas sea solamente un héroe de mármol y se lo estudia como revolucionario social, toda la obra de Lucía Sala y su equipo. Las grandes polémicas entre Carlos Real de Azúa y Juan Pivel Devoto por justamente la independencia nacional. Bueno, y una casualidad, viniendo más acá al Pablo, ¿qué pasa a mediados del siglo XX con un historiador muy prestigioso a nivel nacional? Encuentra un documento, Flavio García, ¿no? Flavio García exhuma un documento que pone en duda la fecha canónica de 1624. Es decir, ¿a dónde voy? El comienzo de la polémica por la fecha de la fundación de Santo Domingo Soriano coincide con el desarrollo de la historia crítica en Uruguay. Y empiezan las grandes polémicas. El famoso libro ese libro azul, digo yo, el de tu abuelo, es de 1970 y poquitito, 75. ¿No? Reúne investigaciones realizadas por Lockhart de hacía varios años. ¿No? Entonces, las grandes polémicas historiográficas a nivel nacional empiezan en la década del 60. Y la polémica por Santo Domingo Soriano no es una excepción, también empieza ahí. Y todos sabemos que es una polémica bastante acalorada en algunos casos, ¿verdad? Ya en la enumeración que se hicieron de las personas ausentes creo que eso es evidente, ¿no? Entonces, todo esto también me estimuló a abordar la historia de Santo Domingo Soriano. Vuelvo al principio, no por la polémica de 1624 o 1662, sino el porqué de la polémica, a qué responde esa polémica. ¿Entienden por dónde voy? No el hecho en sí, sino la construcción de los relatos sobre el hecho, la discusión sobre las distintas opiniones que estuvieron en pugna. Eso es lo que yo practico en el
el fondo es historia de la historiografía, es la historia del conocimiento histórico, la historia de los historiadores, la historia de los escritos históricos, la historia de las instituciones históricas y por qué determinadas instituciones y determinados historiadores asumen ciertas posiciones. ¿Desde qué horizonte, desde qué interpretación teórica lo hacen? ¿Verdad? ¿En qué momento lo hacen? Entonces, a mí me interesó saber por qué Flavio García primero, después Washington Lockhart, Barrio Pintos, ¿y qué más? Boreto, complemento. Boreto, exactamente. El otro día, perdón, un paréntesis, el otro día hablando con tendría que decir al licenciado Oscar Padrón Fabre, pero para mí, como para muchos de los que están acá, es el Oscar, ¿verdad? Hablando con el Oscar, me decía una cosa que me dejó contento de tu libro. Oscar es quien editó en Tierra Adentro tu libro, e incluso escribió el prólogo. Me dice, rescatás a Boreto. Y Boreto es muy importante y está olvidado, justamente olvidado. Y me decía, creo que es trascendente rescatar a los que han hecho mucho por la historia local, o más que por la historia local, por la historia de Lisboa, ¿verdad? Y en este caso Boreto lo destaca Oscar, cerro paréntesis. Entonces, estas son dos de las grandes razones por las cuales yo me aboqué a estudiar los Santo Domingo Soriano. Uno, por lo que es mi trayectoria personal, mi interés por la historia transnacional y mi conocimiento previo por mi acercamiento a los dominicos sobre lo que es la presencia dominicana en esta región de Uruguay. Segundo, un interés intelectual por la polémica en sí, más que por las conclusiones de la polémica, por todas las concomitancias de esta polémica, como acabo de decir. Y después, ¿cuáles son los otros tópicos? No me quiero divagar. Capaz que un poco las conclusiones, la línea de investigación y las conclusiones a las que llegaste con tu libro. Bárbaro. Sí, yo trabajo el tema de la perspectiva de los lugares de la memoria. Pierre Nora, un historiador francés, plantea que toda sociedad, toda institución, tiene, elabora, discute, reconfigura lugares de memoria. ¿Qué son los lugares de memoria? Son ámbitos objetivos o subjetivos en los cuales un colectivo se autoidentifica. Vamos a traducir todo esto. Un lugar de memoria es la bandera uruguaya. Ahí todos nos reconocemos uruguayos. La comparsita es un lugar de memoria, subjetivo, inmaterial, en el cual todos nos reconocemos, llamamos el tango, como tangueros, como uruguayos o rioplatenses, una identidad tanguera, incluso que nos vincula con otros coetáneos, con una generación, ¿no? El himno nacional. Entonces, estos lugares de memoria se inventan. Alguien, por algo, determina que cierto ámbito, cierto objeto, es un elemento identitario. Y se empieza a trabajar intelectualmente, definiendo lo que otros también han llamado los imaginarios colectivos. Entonces, los lugares de memoria contribuyen a crear estos imaginarios colectivos. Somos uruguayos, y ahí viene todo el repertorio, ¿no? Tenemos un héroe fundador, tenemos 33 bravos orientales que lucharon por la independencia, o la gesta de Maracaná. Alguien tiene que identificar que cierto lugar, cierta cosa, cierto objeto, cierta tradición es un elemento religante, es algo que nos une y que genera identidad. Bueno, Villa Soriano es un lugar de memoria. Toda ella, la villa en sí misma, es un lugar de memoria que trasciende a lo que podemos llamar el departamento soriano. Tiene que ver con la propia historia uruguaya. Bueno, parece que todo pasó en Uruguay. Parece que toda la historia uruguaya
tiene algún momento clave en Villa Soriano o en el propio departamento soriano. Los sorianenses han transformado a Villa Soriano en un lugar de memoria. Entonces, y esto es una tradición que hunde sus raíces en la propia época colonial. Esto es una de las conclusiones de mi trabajo, ¿no? El hecho de que aquel señor que logró que la corona bautizara al pueblo como muy noble, leal, como un aporte de la salud, ese señor de los Ríos, que logró ese pomposo título, estaba respondiendo a qué? A un interés colectivo de reivindicar los fueros de su lugar de existencia, de su lugar en el mundo, de reivindicar los honores que ese título implicaba, ¿no? El mismo entusiasmo que los cabildantes, que la élite local de Villa Soriano puso en aquel momento para obtener este título con todo lo que implicaba, es de alguna forma el mismo orgullo y la misma fuerza que puso la localidad de Villa Soriano para lograr que se la consagrara como municipio a partir del año próximo, ¿verdad? Entonces, la resiliencia de los villeros, por decirlo de alguna manera, con todo respeto y cariño, es una constante en la larga duración. Un concepto de un historiador que se llama Fernán Brodel. Hay cosas que no cambian en la larga duración. Y esa pujanza de muchos villeros por lograr de alguna forma el reconocimiento de sus méritos y de sus logros, que se traducía antes en mercedes reales, empezando con la posibilidad de repartir tierras por parte del Cabildo, todo lo que ya conocemos, que derivó en la fundación de la Capilla Nueva de las Mercedes, hasta la lucha de los sorianenses de hoy por reivindicar, desde el punto de vista de la creación de un municipio, reivindicar sus derechos, su tradición, el orgullo de ser villeros y querer vivir mejor, tener más servicios. Entonces, esa actitud de los sorianenses de resiliencia es un lugar de memoria. Es decir, cuando un villero te habla de la historia de la villa, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, lo hacen con orgullo y parece que se está hablando, no sé, de Nueva York, por la grandeza del pueblo que viene de su pasado y están orgullosos de ello. Bueno, entonces, ese es un pequeño detalle. El hecho de, cómo se construyó todo el tema del puerto de la salud, las aguas curativas del Río Negro, en su momento eso fue un lugar de memoria para los villeros. Bueno, esa es una de las perspectivas fundamentales de mi trabajo. Villa Soriano como lugar de memoria, analizo incluso el nomenclato, todo lo que implicó los cambios de la tradición. El hecho de, hasta la propia nominación de Trinidad Ladrón de Guevara, que a veces es Trinidad Ladrón de Guevara y a veces es Trinidad Guevara. ¿A qué responde eso? Eso tiene que ver también con el poder de las palabras, lo que las palabras dicen. Bueno, así que esa es una de las cuestiones. Villa Soriano como lugar de memoria. El otro tópico del cual yo, el otro tópico teórico del cual yo estudié a la villa fue la historia transnacional. Mencioné hace un rato, viendo cómo la villa está unida al mundo, por decirlo de alguna forma. Cómo ese recorrido de los distintos lugares que fueron siendo denominados Santo Domingo Soriano, arrancó en Italia y pasó por todo el Imperio Español, derivó en Mendoza y luego llega acá, al territorio de la banda oriental. Bueno, entonces, básicamente ese ha sido un poco mi derrotero hasta llegar a Villa Santo Domingo Soriano. Muchas gracias. Siguiendo con lo pautado, pasamos a darle la palabra a Bruno Van, que va a hacer uso de la palabra capaz que por 30 minutos, siguiendo los mismos tópicos, que si quiere Bruno lo repetimos, y al final vamos a hacer un breve intercambio de preguntas a los expositores. Gracias Santiago y muchas gracias Tomás también. Buenas tardes a todos, un gusto tenerlos aquí. Y bueno, bien pertinente el recordatorio de Tomás sobre la trayectoria del centro, que es ante todo una trayectoria, además de la intelectual que él menciona, es esa continuidad de tener
tener esta casa que pueda atenderlos a todos ustedes, y que eso es el trabajo muy valioso de un grupo de gente que está permanentemente preocupado por eso, y que es tanto o más valioso que la tarea de producción intelectual que yo quiero recordar. Y también aquí con Santiago, que no ha hablado mucho, también esto un poco fue un disparador a raíz del concurso, y que bueno, de ensayos, que mañana se hacía la entrega, y teníamos la posibilidad que estuviera Tomás, y bueno, también Santiago de alguna manera en su trabajo repasa la historia del centro histórico desde la perspectiva de lo que aquí se estudió con respecto a Santo Domingo Soriano. Ustedes saben que yo soy ingeniero, y yo soy nieto de Elócar, y me quedé enganchado en la polémica con el hijo de Marota, de Willy Marota, que aparte nos quedamos juntos en la niñez. Y en realidad yo me quedé enganchado en realidad hace 20 años, porque fue un momento en que el papá de Fede escribe su libro y ya Elócar no podía escribir. Yo la verdad que escuchaba lo que mi abuelo contaba. Yo tuve por suerte dos abuelos, el paterno fue oficial del ejército italiano en la Primera Guerra, con lo cual la Primera Guerra la conozco de la vivencia de la trinchera. Y mi abuelo Washington, cada vez que preparaba un escrito, lo comentaba con nosotros. Y de Soriano tengo presente algunas cosas, una en particular, que él hace el clic sobre la investigación de Soriano cuando recibe justamente desde Soriano Cálabro una carta del padre Barilaro, que era el historiador de Santo Domingo en Soriano, en Calabria. Y que ese era el clic para en aquel momento la tarea era desmontar el embuste de Odoñana, porque no tiene otro nombre. A mí me enseñaron 4 de junio de 1624, debe haber muchos acá que les enseñaron esa fecha. Y bueno, pero yo no es que en esa época tuviera tenía interés por la historia, pero iba por otro lado. Y bueno, en algún momento me engancho porque mi abuelo no podía escribir, y después pasó el tiempo y ahora un poco retomé el tema. Y en realidad lo que terminó pasando es que fui mucho más allá de lo que había escuchado, y me motivó un poco, bueno, entender a ver de qué se trataba esto. Entonces, de alguna manera, yo en el libro, que también es un libro motivado de acá desde el centro histórico, Alfonso fue uno de los que me impulsó a que lo tenía que hacer luego de un día que estuvimos conversando acá del tema, y bueno, tomé la posta y llegué a tiempo, y bueno, al menos tuvo esto del premio. ¿Cuáles fueron los ejes que yo tomé básicamente? Primero empecé a entender tempranamente lo que era el panorama indígena en la región cuando llegaron los españoles. Y ahí mi conclusión, no es un invento mío, digamos, pero recopilando cosas más recientes, que a pesar del relato chaná que tenemos acá en Soriano, esta era una zona de predominio guaraní. Lo muestran los documentos, las primeras cartas de la misión de Gaboto, que indican que junto a San Salvador en 1528 había guaraní, y que en el otro fuerte de Gaboto, que estaba en el río Paraná, en la actual provincia de Santa Fe, estaban los chaná. Y también del lado de la arqueología, lo que se ha sabido, gente que ahora tenemos herramientas más sólidas en la arqueología, como es la datación de los restos arqueológicos, han mapeado toda la región del Río de la Plata, y lo que han descubierto es que el origen guaraní estaba en un lugar más o menos, sería cerca de las cataratas del Iguazú, por ahí, y los guaraníes van avanzando a lo largo del río Uruguay, ocupan todo el río Negro, el río de la Plata, el Atlántico, llegan casi hasta Buenos Aires. Lo que hace es que esta era una zona de predominio guaraní. Las tinajas, que algunas hay acá, son claramente materiales guaraní. Eso, bueno, ya empieza a marcar algún tema que es entender que la presencia chaná acá había sido desplazada de alguna manera, si es que existió, porque también hay todo un tema entre los especialistas sobre la nomenclatura de los grupos, pero que esto era una zona de guaraní. Por lo tanto, ya la tesis de que esto era un sitio memorial chaná y que de un día para otro aparece algún sacerdote y lo convierte en una reducción no era tan
Y segundo, bueno, ¿y cómo se da la presencia española? La presencia española se da en rasgos muy simplificados, a partir de la fundación de Santa Fe y San Salvador primero, en 1573, la segunda fundación de San Salvador, dura muy poco, y la segunda de Buenos Aires en 1580, todas por Juan de Garay. Cuando Garay llega a cada pueblo, era un poco la norma que hacía, trazaba las calles, repartía los solares, repartía las estancias, y después la otra parte que se cuenta poco, repartía a los indígenas. O sea, los indígenas se repartían, el reparto en particular, el que está muy detallado, es el reparto de indígenas de Buenos Aires, donde una tercera parte son chaná. Van nombrando a cada uno, a cada propietario le dan el cacique tanto, chaná, y con 7 personas, así se iban repartiendo. Vimos en Santa Fe, en Buenos Aires se reparten algunos guaraníes también, y además les reparten las estancias. Alrededor de esas estancias se forman reducciones que eran muy precarias realmente en la zona de Buenos Aires y atendidas fundamentalmente al principio por franciscanos. También aparecen algunas encomiendas de charrúa, y de ahí en más es un proceso, mientras uno tiene imaginario de los jesuitas con una gran potencia, estas reducciones eran realmente bastante precarias. A veces había cura, a veces no había cura, a veces los indios se escapaban, a veces aparecían muy lejos, y aparte es un cambio también muy fuerte en lo que es el panorama indígena, en el sentido de que de un día para otro se encuentran con tabaco, con yerba, con caña, con vino, con metales, con vacas y con caballos. O sea, es un cambio realmente muy fuerte. Y bueno, a partir de ahí, ese fue de alguna manera mi segundo eje, entender por dónde venía la colonización. Buenos Aires aparte era el reino del contrabando, y contrabando no porque fuera malo, era porque las reglas de juego españolas eran muy restrictivas, pero derivaba en todo. Cada tanto terminaba un gobernador preso, tenemos algún caso hasta algún gobernador excomulgado, también en los líos, a veces el rol de la iglesia terminaba entreverado en temas civiles, y bueno, eso nos lleva, ahí yo un poco trato de mirar, porque ya que se habló tanto del año 1624, ¿qué fue lo que pasó ahí para entender ese periodo que fue tratado por distintos historiadores? Y ahí básicamente el único hecho que yo encuentro de ese año es simplemente que hubo un cambio de gobernador y apareció un gobernador que se llamaba Francisco de Sena, uno de tantos que llegaba de España, llegó en septiembre de ese año, venía con un tema. Bueno, Buenos Aires era siempre un lío porque era un ambiente corrupto, digamos, en el sentido económico, digamos, porque había contrabando, había competencia a ver quién era el dueño del contrabando. Y se encuentra con otro problema, que es el riesgo de invasión holandesa, que había tomado con el norte de Brasil. En ese momento España y Portugal estaban en la misma corona. Y entonces desarrolla, primero fortifica Buenos Aires, o aparentemente dice que fortifica, porque también uno con los documentos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cada vez que llega, esto lo dice el padre Furlong, que es un historiador jesuita, cada vez que llegaba un gobernador nuevo, lo primero que hacía era escribir al rey a decirle: mire, lo que encontré es un desastre, pero ahora está todo bajo. O sea, los comportamientos eran muy distintos a lo que uno puede esperar en un político actual. Pero lo que decía, ahí yo encuentro que este gobernador, hacia mediados del 25, le ocurre otra cosa también, que le pasaba a todos. Pensaban que había oro en el Alto Uruguay. Le había llegado el dato, y eso llegaba porque venía a veces algún guaraní con algún colgajo de oro, pero que en realidad lo habían obtenido por intercambio, pero se pensaban que había oro. Para llegar a esa zona había que atravesar zona charrúa. Había charrúas que trabajaban en Buenos Aires. Con esos charrúas, algunos encomenderos de este gobernador ocupan el norte del Río de la Plata, o sea, todo lo que después fue Montevideo y Maldonado. Y allí es uno de los puntos donde yo me aparto de lo que ha sido,
llama, aparte de lo que escribió mi abuelo. Yo creo que mi abuelo en ese tema le erró, y le erraron todo. Quizás soy muy soberbio, digo, pero quizás tengo uno tiene, una cosa que me pasó a mí es que uno tiene ahora el privilegio que antes no tenían los investigadores, que mucha cosa del archivo de India, del archivo de Charcas, uno la tiene online. Entonces la documentación, o sea, uno juega con ventaja. Yo leyendo cómo trabajaban en esa época digo, pero ¿qué haces? Tuvieron que fumar una semana en Montevideo recorriendo biblioteca porque no había forma. Hoy uno que hace mucha de ese trabajo lo hace sentado en su casa. Y bueno, ¿cuál es mi diferencia? Es que en ese periodo lo que se da es una ocupación de la costa norte del Río de la Plata. Todos los informes que hace el gobernador Céspedes al rey es que ocupa Montevideo. Dice tener incluso un asentamiento en Montevideo. Hay un historiador que se llama Falcao Espalter que dice que uno de esos documentos del gobernador Céspedes es la verdadera acta de fundación de Montevideo. Bueno, yo lo puse en el libro también perdido. Si ya uno tiene un libro bastante grande con la fundación de Soriano, y si ahora salir a decir que los 400 años en realidad son de Montevideo, es un problema más serio. Pero bueno, eso es realmente lo que yo concluyo, porque todas las referencias que hay al Río Negro son 3, ninguna fue a Madrid, y son muy accesorias, y yo creo que leyeron eso y se embalaron, pensaron que era el Río Negro, pero en realidad, y en realidad lo pensaron por otras cosas que son más de la historiografía que les voy a comentar más adelante. Entonces mi gran diferencia es esa, es que hay una presencia en el norte del Río Negro, en el norte del Río de la Plata, que fue muy importante en Montevideo, que fue muy importante en la Sierra de Maldonado, que tenía objetivos de vigilancia y de control en esa zona, y que perduró en el tiempo. Se pensaba que eso había sido fugaz. Lo único que fue fugaz quizás fue la presencia de los curas, pero la presencia de encomenderos ahí se registra por lo menos en Montevideo hasta 1640, y mencionando Montevideo, ¿no? O sea, no como una ciudad, sino como un paraje donde había un asentamiento indígena con gente que probablemente hacía cueros ahí y tenía cierto control de la zona. Y después, bueno, llegando a Santo Domingo Soriano, yo ahí no encuentro mayores variantes, pero acá el juego que se me ocurre es decir, bueno, imaginemos por un momento que no hubo historiadores sobre el tema, que nunca nadie lo estudió. Entonces uno dice, bueno, ¿y este pueblo que está acá, de dónde salió? Bueno, acá en Mercedes tenemos la piedra fundamental, eso nos resuelve un poco el tema. En Soriano eso no existe. No tenemos acta fundacional tampoco. Entonces, ¿qué nos queda? Decir, bueno, es los documentos. La primera cosa con los documentos, esto lo tomó Diego Braco, y que Diego Braco ha sido alguien que en este periodo encontró mucha documentación sobre Soriano, es usar los documentos del momento por gente relevante. Si uno no los tiene, bueno, se remite a otro. Pero la pregunta más básica que uno se hace, ¿cuál es? Y bueno, ¿cuál es el documento más antiguo que menciona Soriano? Esa es la pregunta que naturalmente surge al analizar el tema. Por lo menos a alguien como yo, que no tengo formación histórica, y es el análisis que hago cuando tengo sobre un tema de ingeniería. En este caso, digo, bueno, ¿cuál es el documento más viejo, más antiguo que se conserva? Porque tampoco tenemos certeza que sea el último. Bueno, el documento más antiguo es del año 1664, donde el gobernador de Buenos Aires le informa al rey que hay 2 reducciones, una de ellas es Santo Domingo Soriano, fundada por un sacerdote dominico en la otra banda del río. La otra banda del río es toda una discusión, pero claramente es el gran río Paraná-Río de la Plata. No nos da mucho más detalle de eso, pero dice que está recién fundada. Y a los pocos meses viene una carta de Madrid que le dice, recibido, sabemos que hay estas 2 reducciones recién fundadas, le agradecemos lo actuado. En realidad hay un documento anterior luego que no menciona, que no usa la palabra Soriano, pero menciona al padre Suárez, el que mencionaba Tomás, menciona y dice que hay una salida de caja, eso está en el archivo de Buenos Aires, eso en el registro de salidas de caja del año 63, que dice, se le paga al padre Suárez 250 pesos, que es algo que después aparece en el documento que mencionaba de Flavio García, para una nueva reducción de indios charrúas, solamente charrúas. Entonces, bueno, si tenemos 2 documentos
de los cuales tenemos certeza, que uno dice está recién fundada y el otro dice es una nueva reducción, ya está. No hay mucho más para discutir, y tampoco esos documentos nos dan ninguna indicación de que hubiera una continuidad con alguna cosa anterior que viniera de otro lado o un asentamiento. No se menciona. Y no solo que no se menciona, sino que en ese periodo lo que ocurre es que hacia 1662 lo que nos aparece también es un conflicto muy intenso en toda esa zona con indígenas, que tiene como núcleo Santa Fe. Y Santa Fe es bien interesante porque justamente el primer corregidor, el primer persona que controla, cuando uno quiere averiguar, bueno, ¿y de dónde salió esta gente? Tenemos un documento que se ha publicado siempre, digamos, que dice: formé la reducción de Santo Domingo Soriano con Chanás y Charrúa, que estaban vaqueando en los montes del río Gualeguay hasta dar vistas a Santa Fe. El río Gualeguay es un cruce entre ríos de norte a sur, digamos, a la mitad. ¿Y qué aparece? Además, que esta sí digamos, la puedo encontrar yo también online. Las actas del Cabildo de Santa Fe están online. Y ahí encontré que el padre Suárez era un padre que venía del convento dominico de Santa Fe. Y también en otra fuente encontré que el primer corregidor venía de Santa Fe. También hay un documento anterior que indica que menciona a uno de los, Antonio de Vera, que era uno de los personajes más fuertes de Santa Fe. La mejor hipótesis que yo puedo ensayar en este momento y que se me ocurre, porque a falta de otra, es que se da en Entre Ríos una presión por el uso del recurso ganadero, en los cuales estos grupos indígenas estaban carneando más de la cuenta de lo que toleraban los estancieros santafesinos, y dijeron: vamos a hacer algo, vamos a correrlo y lo ponen lo más lejos posible de Santa Fe. Esto es pura teoría. Lo que no es teoría era que todos los personajes que estaban alrededor de la fundación de Soriano eran santafesinos. Eso está fuertemente comprobado. Y además la otra, la presencia dominica, eso para mí es importante porque hay momentos que uno puede ir a la memoria oral. Y cuando uno va a los registros de memoria oral, ¿qué es lo que dice? Soriano se fundó primero solo por Charrúa con dominico, con un sacerdote dominico, que la gente no recuerda bien el nombre, pero que claramente remite a este momento, digamos. También incluso con los dominicos tenemos un problema, que la historiografía dominica no tiene el volumen, al menos en esta parte del mundo, de que la que tenía la jesuítica o la franciscana. Pero sí tenemos igual registro de pocos años después del Provincial de Chile, que dice que ahí tuvieron dos sacerdotes, y lo menciona el padre Suárez y el que vino después, el padre Rico. O sea que todo termina en ese momento. Y bueno, es lo que realmente explica la fecha, explica las razones y el lugar. Acá un poco lo pasábamos hoy con los mapas, entre la cartografía, que ahora tenemos la posibilidad de tener cartografía con mucha más precisión. Tenemos por lo menos cuatro mapas manuscritos de fuente independiente que todos muestran lo mismo. Hasta 1722 todos los mapas muestran a Soriano en la costa de Entre Ríos. A ver, y también hay que entenderlo esto, estamos discutiendo 5 kilómetros, porque es costa de Entre Ríos, pero enfrente al Vizcaíno. O sea, esa es una discusión que ahí un poco voy al tema que bien plantea Tomás, que es un tema relevante. Digo, porque el ruido nos lo mete una frontera que vino 300 años después, o 200 años después. Eso es un poco lo que complica, por eso en esto hay que olvidarse de las fronteras nacionales que vinieron después, porque si no, y muchos de los errores están generados por eso. Ahora bien, un poco acá, si me paso de atrevido, porque yo no soy historiógrafo, hice un ejercicio ilegal de historiografía, pero bueno, le pido disculpas y que me corrija a Tomás. Pero bueno, yo traté de tirar la piola a ver, decir, bueno, ¿y por qué
existió esto de 1624? Obviamente todos teníamos presente más o menos de la escuela el relato de Ordoñana. Pero en realidad, cuando uno tira la piola, los primeros historiadores que hablan de Soriano, o por lo menos del periodo de Céspedes, son los jesuitas. Porque los jesuitas de alguna manera estaban muy involucrados, ellos llegaron a Yapeyú. Yapeyú es, como decir, de Bella Unión, unos pocos kilómetros al norte. Y los jesuitas también, ahí una de las primeras menciones muy interesantes que hacen es uno de los primeros historiadores jesuitas, decir que en 1626, cuando viene uno de los mártires que después fue beatificado hace poco, de San Roque González, llega a Buenos Aires y cuando vuelve recorre todo el río Uruguay diciendo: acá es imposible hacer reducciones con los charrúas, con lo cual estaba diciendo cosas, que no se podían hacer reducciones y que no había ninguna reducción, o sea, en 1626 no había ninguna reducción. Ahora, el que realmente sienta un poco el precedente del 1624 es un historiador jesuita que se llama Pedro de Lozano. Este historiador, que es un historiador de más o menos, debe haber escrito entre 1730 y 1750, cuando Soriano ya estaba en su lugar definitivo, y él primero dice: Soriano es un pueblo, una reducción de indios que está en la desembocadura del Río Negro y la atienden padres franciscanos. ¿Y cuál era el tema? Que había, después de haber habido dos padres dominicos, hubo un padre mercedario, después vino el padre Martín Fernández, que también era dominico, y después algún otro mercedario más, después vinieron franciscanos. No tenían nada que ver con los franciscanos de la época de Céspedes, hacían franciscanos porque eran los que estaban disponibles seguramente. Y este padre, el padre Lozano, un poco lo que señala es que ¿cómo se dice? Que en la época del gobernador Céspedes, los franciscanos, aparte de todas las fundaciones de los jesuitas, los franciscanos habían fundado 3 iglesias, una de las cuales era Santo Domingo Soriano, o donde una de las cuales estaba Soriano. De ahí se dispara el tema, él no da fecha, pero sí dice que el gobernador arrancó en el año 24. Eso fue repetido por distintos historiadores, hasta que hay un historiador, que es el primer historiador, creo, uruguayo, que es de la Sota, que en un momento pone un 1624, no se sabe de dónde lo sacó, todo parecería ser que lo sacó por ser la fecha más temprana donde había llegado este gobernador. Y después el que viene es Ordoñana. Ordoñana, ¿qué es lo que hace? Ordoñana dice, Ordoñana había sido estanciero, según Lócar era traficante de armas, no sé si era cierto o no, para las guerras civiles, pero él escribe citando supuestos documentos de un sacerdote que había venido con Fray Bernardino de Guzmán a fundar Soriano. Y lo cita entre comillas, era un tal cura Aldao. Bueno, y hace todo el relato que conocimos del 4 de junio de 1654. La primera polémica, pero que no cuajó, fue Clemente Frejeiro. Clemente Frejeiro, cuando ve eso, escribe en un diario de Mercedes, y no cuajó por eso, porque Frejeiro escribió en Buenos Aires y eso fue en un diario de Mercedes, o sea que era garantido que a Montevideo no iba a llegar, y no llegó. Él le dice: bueno, Ordoñana, muestre los documentos, ya que los tiene, porque es la única forma de validar lo que usted está diciendo. Los documentos nunca aparecieron, y después, incluso con el tiempo, cuando empiezan a aparecer los documentos, se ve que no hay ninguna referencia a Soriano. Incluso más, es peor. Él habla de un cura Aldao Villavicencio que fueron producto de su imaginación. Y lo más lindo, que estos curas inventados tienen 2 nombres de calle en Montevideo. O sea que Montevideo tiene oportunidades, si tienen ahí, de poner algún nombre de calle, hay 2 curas que jamás existieron. Y el tema es que lo de esto de Ordoñana fue tan contundente que, bueno, fue lo que generó un poco la idea del 24. Después empiezan a aparecer los documentos, un poco lo que mencionaba Tomás,
uno de los que se da cuenta, que para mí es muy simpático, es HD. HD al principio copia lo de Ordoñana y en un momento empieza a dudar. Se ve que leía mucho y había leído algunos comentarios que dudaban de Ordoñana y empieza a decir, esto probablemente no sea tan así, pero bueno, por ahora lo repito. Y después, bueno, fue un poco la historia conocida. Aparecer documentos, empezar a ver que eso tenía mucho de malentendido también, que fue aprovechado quizá para crear alguna motivación. Pero es ese malentendido de alguna manera que nos genera esta situación de hoy y que a veces, porque también nos pasa otra cosa que yo veo por lo menos revisando la historia escolar, es que nosotros para acá en Soriano es un tema muy importante, pero yo veo los últimos libros de historia y Santo Domingo Soriano es un cuadrito de una foto bien grande y 5 renglones. Entonces eso también a veces tenemos que perder la perspectiva que esto que acá parece una gran polémica, salimos de acá de Mercedes o de Soriano y esto no es. Así que bueno, este fue un poco el panorama, me quedé con los otros puntos, pero capaz que en algún momento con las preguntas, espero que haya preguntas interesantes lo pueda tener. Así que muchas gracias. A la sección de preguntas y pidiendo perdón del caso, quiero hacer la primera pregunta yo. Capaz que no se estira que el moderador levante la mano y se dé la palabra, pero sabrán disculparme. Con la autorización del presidente. Iniciado por ahí por la década del 90, del siglo pasado, la Intendencia de Soriano toma cartas en el asunto sobre esta larga polémica que hacían referencia nuestros expositores, y se contrata una licenciada en Historia, y la licenciada en Historia llega a conclusiones muy parecidas a la de Washington Luke. De alguna forma, saliendo un poco de lo que hoy se está festejando, ¿no? Saliendo un poco del polémico 1624. La pregunta es clara. A veces, en la historia, ¿pesa más la política que la historia misma? Porque parece que Soriano le va a costar mucho matar su vaca sagrada si aceptamos la teoría de que el 1624 no es así. Y esto lo relaciona un poquito con lo que hablaba Tomás, esto de que no podemos ir en contra de aquellos tótems que son sagrados e incuestionables, y que a veces nuestros sesgos de confirmación hacen que no hagamos historia, sino que repitamos una versión que se repite, y no la podemos cuestionar. Y aquellos que intentan cuestionar, ya nos han dicho mucho a nosotros, Bruno, somos antisorianos porque intentamos revisar. Entonces, defender también un poquito la historia como ciencia, ¿no? Y qué tanto pesa la parte política de la historia y si tendría que pesar de esa forma. Hay todo un gran tema teórico, de discusión teórica, que es el de los usos de la historia. Usos en el más amplio sentido de la palabra. Usos para convalidar determinadas pretensiones ideológicas, religiosas, políticas, incluso deportivas. Esto, a ver, una vez más volvemos a los lugares de la memoria o volvemos a las polémicas historiográficas. Acá, una de las polémicas más insólitas es la del decanato del fútbol uruguayo, de Nacional y Peñarol. Es una cosa realmente estúpida, en mi opinión, pero refleja lo que somos. Lo que decía hoy, discutimos por todo, también discutimos historia. Me encantó lo del ejercicio ilegal de la historia. Acá, en Uruguay, no me refiero a los estudiosos que se dedican, como Bruno, como toda la gente acá del centro, a escribir, a debatir. Me refiero a personas que tal vez no han leído nada y sin embargo se arrogan el derecho de discutir. Pero sí, las polémicas están muy atravesadas por la política. Hoy yo mencioné al pasar la polémica por el 25 de agosto, ¿recuerdan? ¿Alguno de ustedes tiene idea cómo fue que se laudó que el 25 de agosto era la fecha de la independencia uruguaya? No me estoy divagando, porque tiene que ver con el tema de fondo, el uso de la historia. En 1923, en el Parlamento, se discutió la fecha de la independencia del Uruguay.
¿Por qué motivo? Y bueno, porque se venía el centenario de los hechos históricos de la década de 1820. 1825, 1828, 1830, por ejemplo, para hacerlo fácil. Y había que festejar el centenario. ¿Les suena esto de determinadas fechas que se utilizan para festejos? Es una constante en la historia. Como acá se ha polemizado mucho por los 400 años de Villa Soriano, porque en teoría se están cumpliendo, en la década del 20 el Uruguay entró en una polémica enorme sobre la significación de Artigas, el rol de los 33 y todo lo que tiene que ver con las fechas. Bueno, como los historiadores no se ponían de acuerdo, o mejor dicho, los políticos que fungían como historiadores no se ponían de acuerdo, el tema derivó en el Parlamento. Se empezó a discutir una ley por la cual establecer cuándo se cumplía el centenario de la independencia del Uruguay. Bueno, esto se discutió, yo francamente no me acuerdo quién tenía mayoría en cada cámara. Póngale que en la Cámara de Diputados tenían mayoría los blancos. Entonces, se discutió, todo esto en las actas, en la discusión del año 23, se discutió la fecha en la Cámara de Diputados y qué fecha ganó. 25 de agosto del 25. Insisto, los blancos en la Cámara de Diputados tenían mayoría. 1825 tiene más matiz nacionalista que Colorado, evidentemente. Esto tiene que ver con los fundadores posteriores del partido. Oribe estaba en el grupo de los 33 orientales, tenía un rol destacadísimo entre los 33 orientales, fundador del Partido Blanco, posteriormente, ¿no? Bueno, el proyecto pasa a la Cámara de Senadores, ¿y qué sucede en senadores? Los colorados tenían mayoría. Se discute, ¿qué se vota? 1830, porque en 1830 tenía más coloración colorada. Miren que estoy esquematizando muchísimo, obvio. Rivera, primer presidente de la República, futuro fundador del Partido Colorado. ¿Qué pasa cuando las cámaras no están de acuerdo con un proyecto? Va a la Asamblea General. Bueno, hasta hoy estamos esperando que se reúna la Asamblea General para saldar aquella discusión. No hubo una ley relacionada con la independencia uruguaya. No se pusieron de acuerdo. ¿Qué pasó? Por la fuerza de los hechos, obviamente gobernaba el Partido Colorado y tuvieron más brillo las celebraciones de 1830, Estadio Centenario, el Primer Mundial, etcétera, etcétera, que la de 1825. Es decir, la caja la manejaba el Partido Colorado. Entonces, en 1925 se hicieron celebraciones, todo bárbaro, pero no tuvieron el brillo de las que se realizaron en 1930. Por el centenario, que hasta hoy tenemos la Avenida Centenario, el Estadio Centenario, que no sé qué va a pasar ahora con el Centenario, si lo van a cambiar o no, ¿no? Pero, es decir, políticamente, votar una ley implicaba reivindicar a los fundadores del partido. ¿Se comprende? Entonces, vaya si la historia estará metida, si la política estará metida en la historia. De ahí lo que yo insistía al comienzo, cuando la historia se profesionaliza, obvio que va a seguir metida en la política, pero ya es un poquito más difícil. Es un poquito más difícil. No podemos ser inocentes también. La historia está tan politizada que tenemos un Artigas para cada uno. Tenemos un Artigas colorado, que es el George Washington, el hombre de ideas, el hombre del Consejo de las Instituciones del año 13, el Artigas estadista. Tenemos un Artigas blanco, que es el caudillo del éxodo, el hombre que lideraba las masas revolucionarias, al gauchaje, a los indios, el caudillo popular. Y tenemos un Artigas frente amplista, el revolucionario social del reglamento de 1815. Ya tenemos a un Artigas casi que con sobre todo de Valle, un Artigas con el Pucho de Sarabia y un Artigas con la buena Che Guevara, ¿verdad? Entonces, hay un Artigas para cada uno. Vaya si la política influye en lo que es la discusión histórica y la reconstrucción de la historia. De ahí la importancia de la historia crítica, de una historia que procure ser ecuánime, que procure ser objetiva, sabiendo que nunca se logra la objetividad. Bueno, no sé si te lo contesté. Y bueno, y obviamente todo esto en 1624 está en hay polémicas políticas y todo eso, que por supuesto que yo no me meto, en primer lugar porque no soy de acá, no conozco la cocina de los grupos políticos y todo eso.
Para eso le pasamos la palabra a nuestro querido Bruno Boa. Sí, me hizo acordar, es una anécdota que hay una muy parecida en Rivera. En Rivera había una fecha que se manejaba que era del periodo de Berro. Entonces, en 1960 y algo, estaba el Partido Nacional de Intendencia de Rivera, Centenario de Rivera, fiesta de Rivera, fiesta del centenario de la ciudad de Rivera. Pero parece que después había otro decreto que después había firmado fundando Rivera o no sé qué, Venancio Flores. En el 67 ganaron los Colorados y ¿qué hicieron? En el 68 de vuelta festejaron el centenario en Rivera. Entonces festejaron 2 veces el centenario. Sobre lo que es acá, a mí hay un tema que me trae, digamos, un poco de la memoria, ¿no? Primero uno básico. En lo que es la historiografía, y sobre todo me refiero a los textos escolares iniciales, este tema se saldó en la década del 70-80. O sea, yo no digo lo que estudiaron con HD, pero lo que estudiamos con Traversoni, Schurman y Cooligan, Traversoni llegaba ahí en un momento, 80, 90, todo dicen, no, mire, esto de Doñana no va mal, la fecha es lo que han marcado Aníbal Barrios Pinto y Washington López. Eso está escrito en los textos y se escribe hasta ahora en los textos de liceo o escuela. O sea que eso a nivel nacional es un tema que, digamos, la polémica no existe. O sea, existe acá en esta vuelta cerca, a nivel, digamos, de los textos de historia. No es alguien que, no es algo que se... entonces, bueno, ahí aparecen ciertas cosas que yo recuerdo de aquella época. Yo recuerdo que a mi abuelo le reprochaban, dice, pero fíjese, el pobre pueblo, pobre gente, y usted le saca lo único que tienen, que es la antigüedad. Eso lo escuché y hay gente que lo escribió. Y entonces a mí me trae a recuerdo también, por ejemplo, el caso de Sauce en Canelones. Pasaron años, décadas, que era el lugar que había nacido Artigas, y después se supo que en realidad había una estancia, no sé, del abuelo, y Artigas sí iba a Sauce, pero había nacido, hay una esquina en Montevideo donde nació. Y la gente se abancó. También parece, hoy hay historiadores más recientes que muestran que Artigas no fue Carmelo, que venía por otro lado, por Vigo. Entonces, bueno, acá es una cosa muy, yo digo, muy aldeana, muy provinciana, digo, porque no es que haya habido tampoco un debate tan intenso. Porque también el problema, hay otro tema que es que, lo que yo remarcaba, que es un tema que Soriano la fundación de Soriano, por más que acá tengamos, aquí nació la patria, me podrás corregir, pero uno mira los textos de historia y la historia es la fundación de Gaboto, Solí, la fundación de Colonia, y Soriano pasa rápido, ya la fundación de Montevideo, y ahí me detengo, y después está, ya cuando llega la independencia, es lo que se lleva todo un estudio histórico, pero es un tema que es a nivel incluso de estudios históricos muy menor. A mí me pasó, digo, cuando yo estaba trabajando en este tema, entré a preguntar, y después llegué a la conclusión que no lo conocía a Tomás, digamos, pero no logré encontrar a alguien que estuviera estudiando el tema, o sea que no era un tema que realmente marcara. Por lo tanto, digo, yo creo que después, en lo que hace a la política local, digo, básicamente, bueno, hay intención de celebrarlo como de lugar, está todo bien, digo, la historia va por otro lado. Bien, sí. Yo quiero aclarar que mi investigación en realidad no es sobre la fecha de fundación. De hecho, yo analizo la evolución de Santo Domingo Soriano en el contexto nacional hasta 1857, o sea, cuando se designa a Mercedes como capital departamental. Y hago un repaso por aspectos culturales, socioeconómicos, políticos, porque si no parece que es otra vez volver sobre lo mismo. Quería aclarar eso nada más. Bien, ahora sí, quien quiera hacer uso de la palabra para hacer preguntas, levanta la mano y nuestro señor presidente de la Casa Civil. Yo te dije que no era por
chicos. Sí, totalmente. Bueno, parece que vamos. Sí, allá tenemos una mano. ¿Allí en el fondo? ¿No? No, no. Saludaba, hermano. Saludaba. Bueno, hay una sí que falta, porque el doctor y el ingeniero Juan trajeron sus publicaciones, sus libros que están allí adelante, están a 500 pesos, la del doctor Sansón y la de Bruno también está a 500 pesos, así que quien las quiera adquirir, me espero un ratito, voy hasta allá y ya se las vende. Todo, proyector, todo. A Juan. A Juan. Bueno, yo quería preguntar, en el caso que Villesoriano se haya fundado en la fecha que ustedes más o menos se basan, ¿seguiría siendo el pueblo más lindo de Uruguay o no estaría buscando otra localidad? Muchas gracias. Me gusta la pregunta porque ese es un poco uno de los temas de la polémica. Cuando lo que más impactó, y esto me remito a la memoria, en su momento el hallazgo, no era tanto la fecha, porque la fecha de última quedaba antes que Colonia. El problema era el lugar. Pero no el lugar porque no fuera en el Uruguay, sino porque si uno justamente razonaba sobre la base de la frontera, decía, Soriano empezaba a existir desde el día que se había mudado, antes no existía, lo cual es un sinsentido, porque la población sí existía. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la población más antigua del Uruguay, yo digo Santo Domingo Soriano, no tengo ninguna duda. Porque pensar que alguien, bueno, me pasa a mí, me puedo sacar, ahora vas a ver que este razonamiento que se usa, a mí me vendría muy práctico, digo, porque me permite sacarme 3 años de edad, porque yo nací en Argentina y me trajeron a los 3 años, así que en vez de tener 63 tendría 60. Y esto es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, Soriano claramente existía antes que existiera Colonia de Sacramento, punto. Entonces, ¿es la más antigua? Y la respuesta para mí es sí, digo, claramente. Así que no, es muy buena pregunta, Juan, y justamente apunta a uno de los puntos que en su momento, acá localmente, fueron los que más se quiere impactar, digamos. Pero por ese criterio de que habla Tomás, ¿no? de pretender cerrar la historia en lo que fueron fronteras que vinieron mucho después. Comparto la reflexión de Bruno y haré un detalle más. Mi esposa me decía cuando empecé con todo esto, te van a matar en Soriano por 1662. No para tanto. Además, para dejarlos contentos, en algún momento esbozo la hipótesis de que esto del proceso fundacional es un buen concepto porque podemos llevarlo hasta 1615 con la fundación de Santiago de Varadero. Entonces, desde ese punto de vista, se van a quedar más contentos, porque va más atrás en el tiempo. Obviamente que lo decía como una broma, pero lo podemos tomar en serio en cuanto que la historia se puede tergiversar. Y tú que sos muy joven, es bueno que esto lo tengas presente. La historia se puede estirar como un chicle, ¿sabes por qué? Porque de última es un relato. Si no trabajas con las herramientas metodológicas, con la seriedad que requiere el conocimiento histórico, podés ubicar la Fundación de Santo Domingo Soriano con Adán y Eva, igual si querés. Entonces, la rigurosidad documental es fundamental, porque si no podemos el chiste de decir hasta 1615 o 1620, es muy complicado. Incluso se manejó una fecha, 1610, por el bautismo de un jesuita, algo así, ¿no? Sí, ahí lo que pasaba en realidad era que hubo una serie de relatos orales, pero ¿qué era lo que pasaba? En la base, esto yo lo aprendí mucho de Diego Bravo, uno cuando agarra un documento tiene que entender de dónde viene. Muchos de esos relatos, ¿de qué venían? De que el cabildo soriano reclamaba todas las tierras
de acá al Arroyo Grande era prácticamente todo entre el Río Negro, el Río San Salvador y el Arroyo Grande, o sea, casi 3/4 partes del departamento actual, ¿no? Y había gente que se había instalado, y entonces había juicios, no sé qué. Y lo que uno ve cuando va mirando los expedientes, que a medida que avanza el expediente, aumenta, Soriano es cada vez más viejo, digamos, claro. Porque claro, el que iba relatando, y obviamente el que relataba, en algún momento incluso yo llegué a encontrar a alguien que sugiere que era justamente alguien contra el que el cabildo de Soriano estaba pleiteando por tierra, un tal Espinosa. En un momento dice, no, pero mira que esos vinieron de la otra banda. Se puede imaginar que si estaban reclamando todas las tierras hasta el río, hasta el Arroyo Grande, no iban a decir que no, pero nosotros nos trajeron de Varadero. Pero realmente esa deformación de fecha muchas veces surge de que uno tiene que mirar los documentos en qué contexto se escriben. Digamos. Entonces, claro, es más, no, llegaron, en la última versión ya era que eran 30 años después de Buenos Aires, pero uno no sabía si era de la primera o de la segunda fundación, y entonces algunos sacaban la cuenta con la primera fundación y le quedaba en 1566. Claro. Bueno, si no tenemos más preguntas, y con el permiso del señor presidente, podemos ir dando por finalizado esta linda y fructífera jornada, y esperemos que estas cosas se sigan haciendo porque creo que son necesarias. Así que agradecerle a los expositores y a ustedes, al público. Muchísimas gracias.